El rey Midas y el toque de oro. ¿Sabías que un rey de Frigia convirtió a su propia hija en una estatua de oro por un deseo imprudente? El toque dorado de Midas, una bendición que se tornó maldición, es una de las leyendas más impactantes de la mitología griega. ¿Qué harías si todo lo que tocas se transformara en oro? Vamos a descubrirlo juntos. Nos trasladamos a Frigia, una región montañosa de Asia Menor, alrededor del siglo VIII a.C., un tiempo en que los reinos florecían entre el comercio y las leyendas. La ciudad de Gordion, capital de Frigia, era un centro de poder, conocida por su riqueza y su conexión con los dioses. Aquí reinaba Midas, un monarca cuya obsesión por el oro lo definía. Su palacio, construido con mármol blanco traído de las montañas del Tauro y decorado con tapices persas y joyas egipcias, era un espectáculo que atraía a viajeros de tierras lejanas. Midas vivía rodeado de lujos, pero su corazón siempre anhelaba más. En esta historia, también encontramos a Sileno, un anciano compañero del dios Dioniso, y al propio Dioniso, dios del vino, la fertilidad y la alegría, cuya intervención cambiaría el destino del rey. En las primeras luces del alba, Midas se alzaba de su lecho dorado, sus pasos resonando en los pasillos de mármol de su palacio. Cada día comenzaba igual, un ritual donde sus sirvientes le presentaban cofres repletos de monedas, lingotes y joyas. El rey, con ojos brillantes, acariciaba cada pieza, imaginando un reino donde todo brillara con el fulgor del oro. Su codicia era conocida en Frigia, pero también su generosidad, una cualidad que pronto lo pondría a prueba. Una mañana, mientras paseaba por los jardines reales, un grupo de campesinos irrumpió con un hallazgo extraordinario. Bajo un roble antiguo, habían encontrado a un anciano de rostro arrugado, dormido entre las raíces, con una sonrisa ebria en los labios. Era Sileno, el tutor y amigo del dios Dioniso, perdido tras una noche de excesos. Midas lo reconoció de inmediato por las leyendas que había oído. Sileno era un ser querido por los dioses, y su presencia traería bendiciones. Decidió honrarlo con hospitalidad digna de un rey. Durante 10 días y 10 noches, el palacio se llenó de banquetes en su nombre. Las mesas se cubrieron con panes recién horneados, carnes asadas, frutas jugosas y los mejores vinos de Frigia. Sileno, agradecido, reía y cantaba, deleitando a los cortesanos con historias de Dioniso y sus viajes por el mundo. Al 10º día, Midas, con una procesión de músicos y guardias, lo escoltó hasta Lidia, donde Dioniso aguardaba. El dios, con su corona de hiedra y su mirada chispeante, agradeció al rey con una oferta irresistible: «Pídeme lo que desees, Midas. Tu bondad merece una recompensa». El rey, sin dudar, dejó que su codicia hablara por él. «Quiero que todo lo que toque se convierta en oro», proclamó, su voz resonando con ambición. Dioniso frunció el ceño, sus ojos reflejando una advertencia. «Ese don puede ser más pesado de lo que imaginas», dijo. Pero Midas, ciego por su deseo, insistió, y el dios, con un suspiro, concedió el poder. Nadie esperaba lo que vendría. Midas regresó a Gordión con el corazón acelerado, ansioso por probar su nuevo don. Al detenerse en un claro del bosque, extendió la mano hacia una rama de roble. Al instante, la madera se transformó en oro puro, sus hojas congeladas en un brillo metálico que reflejaba el sol. El rey rió, su voz un eco entre los árboles, y tocó una piedra en el camino, que se convirtió en un lingote reluciente. Corrió hacia su palacio, dejando un rastro de objetos dorados, una flor, un banco de piedra, incluso la puerta principal, que se solidificó en una lámina brillante bajo sus dedos. Entró al salón del trono, donde los cortesanos lo aguardaban, y con un gesto teatral tocó una columna. El mármol blanco se volvió oro,
y un murmullo de asombro llenó la sala. «Soy el rey más rico del mundo», exclamó Midas, sus ojos brillando con un fervor que rayaba en la locura. Pero la euforia pronto dio paso a la inquietud. Al sentarse a la mesa para celebrar, Midas tomó un trozo de pan, pero antes de que pudiera morderlo, se endureció en sus manos, convirtiéndose en un bloque dorado. Intentó beber agua de una copa, pero el líquido se transformó en oro líquido, resbalando entre sus dedos sin saciar su sed. El hambre lo golpeó con fuerza, y la sed lo atormentó mientras miraba los manjares que ahora eran inalcanzables. Los cortesanos, que al principio aplaudían su poder, comenzaron a retroceder, sus rostros pálidos al ver la desesperación del rey. Midas, en un intento por encontrar consuelo, corrió hacia su hija, una niña de cabello rizado y risa cristalina que jugaba en los jardines. La abrazó con fuerza, buscando el calor de su amor, pero un grito desgarrador escapó de sus labios cuando la sintió endurecerse bajo su toque. Su hija, su mayor tesoro humano, se convirtió en una estatua de oro, su sonrisa congelada en un brillo frío. Midas cayó de rodillas, sus manos temblando mientras tocaba el rostro inerte de la niña. El palacio, ahora un mausoleo dorado, reflejaba su soledad, y cada objeto que tocaba se sumaba a su tormento. La codicia que lo había elevado lo arrastraba a un abismo de desesperación. El rey pasó días encerrado en su salón, rodeado de riquezas que no podía disfrutar. Intentó comer frutas, pero se volvieron oro, intentó beber vino, pero se solidificó en su copa. Su cuerpo se debilitaba, y su mente, antes llena de orgullo, se quebraba bajo el peso de su error. Los cortesanos, temerosos de acercarse, susurraban entre ellos, y el reino entero comenzó a hablar del rey que había sido maldecido por su propia ambición. Midas, incapaz de soportar más su sufrimiento, alzó los ojos al cielo, donde las nubes parecían burlarse de su desgracia. «Dioniso, te lo suplico», gritó, su voz quebrada por el arrepentimiento. «Libérame de este don que me mata». Desde las sombras de un olivo cercano, la figura de Dioniso emergió, su rostro sereno pero firme. «Has aprendido una lección amarga, Midas», dijo el dios. «Ve al río Pactolo, lava tus manos en sus aguas, y el don te abandonará. Que el oro quede allí como un recordatorio de tu error». Midas, con lágrimas en los ojos, asintió, sabiendo que su redención estaba cerca, pero el camino hacia el río sería una prueba más de su transformación. Con el cuerpo debilitado por el hambre y el alma destrozada por la pérdida, Midas emprendió el viaje hacia el río Pactolo. Sus pies descalzos sangraban al pisar las rocas afiladas del camino, y el sol ardiente quemaba su piel, pero nada lo detendría. Los habitantes de Frigia lo observaban desde la distancia, susurrando sobre el rey que había desafiado a los dioses. Al llegar a la orilla del río, cuyas aguas cristalinas corrían entre guijarros lisos, Midas cayó de rodillas, exhausto. Sumergió sus manos en el agua fría, sintiendo como el poder que lo había maldecido se desvanecía de su piel. El oro comenzó a deslizarse de sus dedos, disolviéndose en el río, que desde entonces brilló con partículas doradas, un testimonio eterno de su sacrificio. Con el corazón latiendo con esperanza, Midas tocó una piedra cercana, y ésta permaneció intacta. Tocó una flor silvestre, y su pétalo suave no cambió. El don había desaparecido. Corrió de regreso a su palacio, un viaje que pareció eterno bajo el sol abrasador. Al llegar, se dirigió al jardín donde había dejado a su hija, ahora una estatua dorada. Con manos temblorosas, tomó agua del río que había traído consigo y la vertió sobre la figura. El oro comenzó a desvanecerse, y la niña, liberada de su prisión metálica, abrió los ojos y sonrió. «Padre», exclamó, corriendo a sus brazos. Midas la abrazó con lágrimas de alivio,
sintiendo el calor de su hija como el mayor tesoro que jamás tendría. El clímax de su sufrimiento dio paso a una redención que transformaría su vida para siempre. Midas regresó a su trono con un espíritu renovado. Abandonó su obsesión por el oro y dedicó sus días a gobernar con humildad, compartiendo su historia con viajeros y aldeanos que visitaban Frigia. El palacio, aunque aún adornado con oro, dejó de ser un símbolo de codicia para convertirse en un recordatorio de su lección. El río Pactolo, enriquecido por el oro que Midas dejó atrás, se volvió una leyenda, sus aguas doradas un atractivo para los buscadores de fortuna, pero también un símbolo de la sabiduría ganada a través del dolor. La historia de Midas perduró en la mitología, recordándonos que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que valoramos. Un dato final: los arqueólogos modernos han encontrado rastros de oro en el río Pactolo, hoy en Turquía, alimentando la teoría de que el mito podría tener raíces históricas. ¿Qué opinas de la transformación de Midas? ¿Qué otras leyendas mitológicas te gustaría que contemos en el canal? Déjame tus ideas en los comentarios. Suscríbete, dale like, hasta pronto.